Una mañana aparentemente normal en la exclusiva zona de Polanco se convirtió en el epicentro de un drama que nadie vio venir. Maite Perroni acababa de terminar su rutina matutina de ejercicios cuando el sonido de múltiples vehículos deteniéndose frente a su residencia rompió la tranquilidad del barrio. A través de las cortinas de su ventana, pudo observar cómo al menos 6 patrullas se posicionaban estratégicamente alrededor de su propiedad. Los vecinos comenzaron a asomarse curiosos, algunos incluso sacando sus teléfonos para grabar lo que parecía ser un operativo policial de gran magnitud. Maite sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. Su mente trabajaba a 1000 por hora tratando de entender qué estaba ocurriendo. No había recibido ninguna citación, ninguna llamada oficial, nada que pudiera explicar esta situación. El timbre sonó con una insistencia que helaba la sangre. No era el típico toque cortés de una visita social, sino algo más agresivo, más urgente. Maite se acercó lentamente a la puerta, sus manos temblando mientras observaba por la mirilla. Del otro lado, varios oficiales uniformados la esperaban con expresiones serias y documentos en sus manos. «Señora Perroni, abra la puerta, por favor. Tenemos una orden de arresto en su contra», gritó uno de los oficiales con voz autoritaria. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco devastador. ¿Orden de arresto? ¿Por qué? ¿Cuándo? Su mundo se desplomaba en cuestión de segundos. La actriz retrocedió unos pasos. Su respiración se volvió agitada y errática. Todo parecía una pesadilla de la cual no podía despertar. Los golpes en la puerta se intensificaron y las voces del exterior se tornaron más demandantes. Maite sabía que no tenía opción. Tenía que abrir esa puerta y enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Sus vecinos ya habían comenzado a congregarse en la calle, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente observando con morbo este espectáculo inesperado. La privacidad que tanto valoraba se desvanecía ante sus ojos mientras se convertía en el centro de atención de todo el vecindario. Con las manos temblorosas, Maite finalmente decidió abrir la puerta, sin imaginar que esta acción desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. El momento en que Maite abrió la puerta, se encontró cara a cara con el comandante Rodríguez, un hombre corpulento de mediana edad, con una expresión severa que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de la situación. Sus ojos fríos y calculadores la observaron de arriba abajo, mientras sostenía los documentos oficiales en sus manos. Maite Perroni, está usted bajo arresto por presunto fraude fiscal y evasión de impuestos por un monto superior a los 50 millones de pesos, declaró el comandante con voz firme y autoritaria. Las palabras cayeron sobre ella como una avalancha devastadora. ¿Fraude fiscal? ¿Evasión de impuestos? Su mente se negaba a procesar esta información. Tiene que haber un error, respondió Maite con voz temblorosa, intentando mantener la compostura a pesar del shock que sentía. Yo no he cometido ningún fraude. Mis contadores se encargan de todos mis asuntos fiscales. Esto es imposible. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar las últimas palabras. El comandante extendió su mano mostrando las esposas metálicas que brillaban bajo la luz del sol matutino. Señora, necesito que coopere y extienda sus manos. Tiene derecho a permanecer en silencio y todo lo que diga podrá ser usado en su contra. La formalidad de sus palabras contrastaba con la surrealidad de la situación. Pero Maite no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Su instinto de supervivencia se activó y dio un paso hacia atrás, alejándose de los oficiales. No, esperen, necesito hablar con mi abogado primero. No pueden arrestarme sin que yo entienda exactamente de qué se me acusa. Su voz se volvió más firme, más desafiante. Los vecinos que se habían congregado en la calle comenzaron a murmurar entre ellos, algunos grabando cada segundo de esta confrontación. Las redes sociales ya comenzaban a llenarse de videos y fotografías del operativo policial en la residencia de la famosa actriz. El comandante Rodríguez suspiró profundamente, claramente molesto por la resistencia que estaba encontrando. Señora Perroni, no me obligue a usar la fuerza. Tengo una orden judicial válida y voy a cumplirla con o sin su cooperación. Su tono se volvió más amenazante, más intimidante. La tensión en el ambiente era palpable. Maite se encontraba en una encrucijada que definiría no solo su futuro legal, sino también su reputación pública. La situación se intensificó cuando Maite decidió cerrar la puerta bruscamente, dejando a los oficiales del otro lado. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Con manos temblorosas corrió hacia su teléfono para llamar a su abogado, pero la línea estaba ocupada. Intentó una y otra vez, pero no lograba comunicarse con nadie que pudiera ayudarla en ese momento desesperante. Desde el exterior,
El comandante Rodríguez gritaba instrucciones a sus subordinados. Rodeen la casa, no permitan que escape por ningún lado. Si es necesario, derribamos la puerta. Su voz autoritaria resonaba por todo el vecindario, atrayendo aún más curiosos que se acercaban para presenciar el espectáculo. Maite se dirigió hacia la ventana trasera de su casa, evaluando sus opciones. Su jardín estaba completamente rodeado por oficiales armados que la observaban atentamente. No había escape posible. Se sentía como un animal acorralado, sin salida aparente de esta pesadilla, que se había convertido su vida en cuestión de minutos. Los golpes en la puerta principal se intensificaron. Ya no eran simples toques, sino golpes fuertes y constantes que hacían vibrar toda la estructura. «Señora Perroni, abra inmediatamente o procederemos a ingresar por la fuerza», gritó el comandante con una voz que no admitía más dilaciones. La actriz se desplomó en el sofá de su sala. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Todo parecía una terrible pesadilla, de la cual no podía despertar. Su carrera, su reputación, su vida entera estaba siendo destruida frente a las cámaras de los curiosos que se habían congregado en la calle. Intentó llamar a su representante, a su familia, a cualquier persona que pudiera ayudarla, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar los números correctamente. El pánico se había apoderado completamente de ella. Cada segundo que pasaba empeoraba su situación legal y pública. De repente, escuchó un sonido que la helaba la sangre. Los oficiales estaban forzando la cerradura de su puerta principal. El sonido metálico del metal siendo manipulado le indicaba que su tiempo se había agotado. Ya no había más dilaciones posibles. En pocos segundos, los oficiales estarían dentro de su casa y tendría que enfrentar las consecuencias de su resistencia. El momento decisivo había llegado, y Maite sabía que lo que sucediera en los próximos minutos definiría el resto de su vida. El estruendo de la puerta, al ser derribada, resonó por toda la casa como un trueno devastador. Los oficiales irrumpieron en la elegante residencia de Maite con una coordinación militar que demostraba que no era su primer operativo de este tipo. El comandante Rodríguez ingresó primero, seguido por 4 oficiales más que se dispersaron estratégicamente por la sala principal. Maite se encontraba en el centro de la habitación, sus brazos cruzados sobre el pecho en una postura defensiva que intentaba proyectar dignidad a pesar de las circunstancias. Su rostro mostraba una mezcla de terror y determinación que la hacía ver vulnerable pero desafiante al mismo tiempo. «Esto es una violación a mi privacidad y a mis derechos», declaró con voz firme, aunque su cuerpo temblaba visiblemente. «Señora Perroni, usted ha complicado innecesariamente esta situación», respondió el comandante mientras avanzaba hacia ella con las esposas en sus manos. «Su resistencia solo agregará más cargos a su expediente. Coopere ahora y las cosas podrán ser más fáciles para usted». La actriz retrocedió varios pasos, buscando mantener distancia entre ella y los oficiales. «No han respetado el debido proceso. Exijo hablar con mi abogado antes de que me arresten. Tengo derechos constitucionales que ustedes están violando». Su voz se alzó con una indignación que provenía tanto del miedo como de la injusticia que sentía. Los oficiales se posicionaron formando un semicírculo alrededor de ella, cerrando cualquier posible ruta de escape. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cada movimiento, cada palabra pronunciada, tenía un peso que todos los presentes podían sentir. «Última oportunidad, señora», advirtió el comandante con un tono que no admitía más negociaciones. «Extienda sus manos voluntariamente o procederemos a usar la fuerza necesaria para completar el arresto». Su postura corporal indicaba que ya había perdido la paciencia y estaba preparado para actuar. Maite miró alrededor de la habitación que había sido su refugio personal, ahora invadida por extraños armados. Los objetos personales que decoraban su hogar parecían observarla silenciosamente, testigos mudos de esta humillación pública. Su mundo privado se había convertido en un escenario de drama que pronto sería conocido por millones de personas. La decisión final estaba en sus manos, pero el tiempo para tomarla se agotaba rápidamente. La resistencia de Maite llegó a su punto máximo cuando intentó dirigirse hacia las escaleras de su casa, aparentemente buscando refugiarse en el segundo piso. Este movimiento fue interpretado por los oficiales como un intento de fuga, desencadenando una respuesta inmediata y coordinada que cambiaría dramáticamente el curso de los eventos. «Deténganse, no pueden tratarme así», gritó Maite mientras subía los primeros escalones, pero el oficial López, un hombre joven pero experimentado, la alcanzó rápidamente. Con movimientos profesionales pero firmes, la detuvo sujetándola del brazo izquierdo. «Señora, no haga esto más difícil de lo necesario», le dijo con voz calmada pero autoritaria. La actriz intentó liberarse del agarre, girando su cuerpo bruscamente hacia la derecha. «Suéltenme. Esto es abuso de autoridad».
exclamó con una voz que mezclaba indignación y desesperación. Su intento de resistencia física generó una respuesta inmediata de los demás oficiales, quienes se acercaron para asistir a su compañero. El comandante Rodríguez observaba la escena con expresión severa. Señora Perroni, está resistiéndose al arresto, lo cual constituye un delito adicional. Le recomiendo que coopere inmediatamente. Su voz resonaba con la autoridad de años de experiencia en situaciones similares. En ese momento crítico, Maite perdió el equilibrio debido a la lucha y comenzó a caer hacia atrás en los escalones. El oficial López reaccionó instintivamente, sosteniéndola para evitar que se lastimara gravemente. «Cuidado, señora», murmuró mientras la ayudaba a recuperar la estabilidad, mostrando un lado más humano en medio de la tensión. La caída parcial había desacomodado la ropa de Maite, y algunos mechones de cabello cubrían su rostro sudoroso. Su respiración era agitada y errática, señales claras del estrés físico y emocional que estaba experimentando. Los oficiales intercambiaron miradas, reconociendo que la situación había escalado más de lo deseado. «Por favor, señora, no queremos que nadie salga lastimado», dijo el oficial López con un tono más suave, manteniendo un agarre firme pero cuidadoso. «Coopere con nosotros y todo terminará pronto». Su intención era calmar la situación antes de que se volviera más volátil. Maite miró alrededor, dándose cuenta de que su resistencia era inútil. Los oficiales la superaban en número y entrenamiento. La realidad de su situación comenzaba a penetrar en su mente nublada por el pánico. El momento de la rendición llegó cuando Maite finalmente comprendió que su resistencia solo estaba empeorando su situación legal y pública. Sus fuerzas físicas y emocionales estaban completamente agotadas después de varios minutos de confrontación intensa. Sus piernas temblaban y su respiración era entrecortada, señales claras de que había llegado al límite de su resistencia. Está bien», murmuró con voz quebrada, levantando lentamente sus manos en señal de rendición. «No voy a resistirme más, pero quiero que sepan que esto es una injusticia terrible». Sus palabras salían entre sollozos contenidos, mostrando la vulnerabilidad que había estado ocultando detrás de su actitud desafiante. El comandante Rodríguez se acercó cuidadosamente, las esposas metálicas brillando en sus manos. «Señora Perroni, voy a proceder con el arresto. Tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar la presencia de un abogado». Su voz había recuperado un tono más profesional, menos agresivo que en los momentos anteriores. Cuando las esposas hicieron contacto con sus muñecas, Maite sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. El sonido metálico del cierre de las esposas resonó en la habitación como una sentencia definitiva. Sus manos, que habían sostenido micrófonos en innumerables conciertos y habían actuado en decenas de producciones, ahora estaban restringidas por el frío metal de la justicia. «Mis fans van a saber la verdad», susurró Maite mientras era escoltada hacia la puerta principal. «Cuando todo esto termine, se darán cuenta de que soy inocente de estos cargos». Su voz tenía un dejo de esperanza mezclado con la amargura de la situación que estaba viviendo. Los oficiales la condujeron lentamente hacia la salida, tomando precauciones para evitar que se lastimara o que intentara escapar nuevamente. El oficial López caminaba a su lado derecho, manteniendo un agarre suave pero firme en su brazo, mientras otros dos oficiales flanqueaban la formación. Al llegar a la puerta principal, Maite se detuvo por un momento, mirando hacia atrás a su hogar. Los muebles elegantes, las fotografías familiares en las paredes, todos los objetos que representaban su vida privada y exitosa, parecían despedirse de ella silenciosamente. No sabía cuándo podría regresar a ese lugar que había sido su refugio. «Vamos, señora», dijo gentilmente el comandante Rodríguez, indicándole que era hora de salir y enfrentar la multitud que los esperaba en el exterior. El momento en que Maite cruzó el umbral de su casa, se encontró con un espectáculo que jamás había imaginado vivir. Decenas de vecinos, periodistas y curiosos se habían congregado en la calle, todos con sus teléfonos móviles apuntando hacia ella, capturando cada segundo de su humillación pública. Los flashes de las cámaras profesionales la cegaban intermitentemente mientras avanzaba escoltada por los oficiales. «Maite, Maite, ¿qué tienes que decir sobre los cargos de fraude fiscal?», gritaba una reportera de un canal de televisión local, extendiendo su micrófono hacia ella. Otras voces se sumaron al coro de preguntas que bombardeaban sus oídos desde todas las direcciones. ¿Es cierto que evadiste 50 millones de pesos en impuestos? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Vas a declararte culpable? Maite mantenía la cabeza ligeramente agachada, intentando preservar algo de dignidad en medio de esta exposición mediática devastadora. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas, ocasionalmente se alzaban para observar los rostros curiosos que la rodeaban.
Algunos vecinos la miraban con compasión, otros con morbo, pero todos estaban documentando este momento que marcaría un antes y un después en su carrera. «Yo soy inocente», exclamó finalmente alzando la voz por encima del ruido de la multitud. Cuando la verdad salga a la luz, todos se darán cuenta de que esto es una terrible injusticia. Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras, pero su mensaje fue captado por todas las cámaras presentes. Los oficiales formaron un cordón protector alrededor de ella, intentando mantener a raya a los periodistas más agresivos que se acercaban demasiado. «Denle espacio, mantengan la distancia», ordenaba el comandante Rodríguez mientras avanzaban lentamente hacia la patrulla que la esperaba en la calle. Entonces, una mujer mayor del vecindario gritó desde su ventana: «Maite, sabemos que eres buena persona, no te dejes vencer». Sus palabras de apoyo contrastaban con los comentarios más duros de otros espectadores que murmuraban entre ellos sobre la caída de una estrella. Los pasos hacia la patrulla parecían eternos. Cada metro recorrido era documentado desde múltiples ángulos, creando un archivo visual que pronto estaría circulando por todas las redes sociales y programas de entretenimiento del país. La privacidad que tanto había valorado se desvanecía completamente ante las cámaras hambrientas de contenido. Su elegante atuendo matutino ahora se veía desarreglado, y su cabello había perdido el peinado perfecto que siempre mantenía en público. La puerta de la patrulla se abrió con un sonido metálico que resonó como una sentencia final. El oficial López ayudó a Maite a ingresar al vehículo, colocando su mano sobre la cabeza de la actriz para evitar que se golpeara contra el techo del auto. El interior de la patrulla olía a desinfectante y cuero gastado. Un aroma que se grabaría para siempre en su memoria como el olor de la injusticia. Mientras el vehículo se alejaba lentamente de su residencia, Maite observó por la ventana trasera cómo su hogar se hacía más pequeño en la distancia. Los periodistas corrían detrás de la patrulla durante algunos metros, intentando capturar las últimas imágenes de esta exclusiva noticia. Su mundo perfecto se desmoronaba ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. «¿Hacia dónde me llevan?», preguntó con voz apenas audible al oficial que viajaba a su lado. Su garganta estaba seca por el estrés y las lágrimas que había contenido durante toda la mañana. «Al Ministerio Público, señora. Allí se formalizarán los cargos en su contra», respondió el oficial con un tono profesional pero no desprovisto de humanidad. Durante el trayecto, Maite intentó procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Su mente repasaba cada detalle, cada conversación reciente con sus contadores, cada documento que había firmado en los últimos meses. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿En qué momento su vida había tomado este giro devastador? Las calles de la ciudad pasaban como un borrón fuera de la ventana. La gente común continuaba con sus vidas normales, sin saber que una de las actrices más queridas del país estaba siendo transportada esposada en una patrulla policial. La ironía de la situación no pasaba desapercibida para ella. Había interpretado escenas similares en telenovelas, pero nunca imaginó que la realidad sería tan cruda y humillante. Su teléfono, que había quedado en casa, probablemente estaba sonando sin parar, con llamadas de su representante, su familia, sus amigos cercanos. Todos intentando entender qué había pasado, todos buscando respuestas que ella misma no tenía. Su ausencia de las redes sociales en un momento tan crítico solo alimentaría más especulaciones y rumores. ¿Cuánto tiempo podría enfrentar en prisión?, se preguntó mentalmente, sintiendo cómo el pánico regresaba a su pecho. Los cargos por fraude fiscal y evasión de impuestos eran serios, especialmente cuando involucraban montos millonarios como los que se le imputaban. La patrulla finalmente se detuvo frente al imponente edificio del Ministerio Público, donde una nueva multitud la esperaba. El edificio del Ministerio Público se alzaba imponente ante Maite como un símbolo de la justicia que ahora la perseguía. Una nueva multitud de periodistas, cámaras de televisión y curiosos se había congregado en la entrada principal, creando un verdadero circo mediático que superaba incluso la escena de su casa. Los gritos y flashes se intensificaron cuando la patrulla se detuvo frente a la entrada principal del edificio gubernamental. «Ahí está, ahí viene Maite Perroni», gritaron varios reporteros al unísono, mientras corrían hacia el vehículo policial. El comandante Rodríguez, quien había viajado en otro auto, se acercó rápidamente para coordinar el operativo de traslado. «Necesitamos formar un cordón de seguridad. Esta multitud está fuera de control», instruyó a sus subordinados con evidente preocupación. Maite observaba desde el interior del vehículo cómo la masa de personas se agolpaba contra las ventanas, intentando capturar la mejor imagen de su rostro. Algunos periodistas golpeaban suavemente el vidrio, tratando de llamar su atención para obtener una declaración exclusiva.
El ruido exterior era ensordecedor. Una mezcla de voces, gritos y el sonido constante de los obturadores de las cámaras. Señora Perroni, vamos a salir ahora. Mantenga la cabeza en alto y camine directamente hacia la entrada. No se detenga por ningún motivo, le advirtió el oficial López mientras se preparaba para abrir la puerta. Su tono era firme pero protector, mostrando una preocupación genuina por su seguridad en medio de este caos mediático. Cuando la puerta se abrió, el rugido de la multitud se intensificó de manera abrumadora. «Maite, una declaración. Dinos si eres culpable», gritaban los reporteros mientras los oficiales formaban un escudo humano alrededor de ella. Los micrófonos se extendían desde todas las direcciones, creando una selva de cables y dispositivos que dificultaban el movimiento. La actriz intentó mantener la compostura, pero su rostro reflejaba claramente el agotamiento emocional de las últimas horas. Sus pasos eran lentos pero decididos, cada uno documentado por docenas de cámaras que no perdían detalle de su expresión, su postura, su vestimenta desarreglada. «La verdad saldrá a la luz», gritó por encima del ruido, su voz apenas audible en medio del caos. Un grupo de fans había logrado llegar hasta el lugar, sosteniendo pancartas con mensajes de apoyo. «Te amamos, Maite. Sabemos que eres inocente», gritaba una joven adolescente con lágrimas en los ojos, tratando de acercarse a su ídolo. La imagen de esta devoción contrastaba dramáticamente con la gravedad de la situación legal que enfrentaba. Los metros hacia la entrada del edificio se sintieron como kilómetros interminables bajo el escrutinio público más intenso de su carrera. Una vez dentro del edificio del Ministerio Público, el silencio contrastaba dramáticamente con el caos exterior. Los pasillos fríos y austeros del edificio gubernamental recibieron a Maite con una solemnidad que le recordaba la gravedad de su situación. Sus pasos resonaban contra el suelo de mármol mientras era escoltada hacia las oficinas donde se formalizarían los cargos en su contra. El fiscal encargado del caso, licenciado Hernández, la esperaba en una sala de interrogatorios austera pero iluminada. Era un hombre de mediana edad, con gafas y una expresión seria que no revelaba sus pensamientos. «Señora Perroni, soy el fiscal que llevará su caso. Tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar la presencia de su abogado», declaró con voz profesional mientras revisaba los documentos oficiales. «Quiero hablar con mi representante legal inmediatamente», respondió Maite con una voz que había recuperado algo de firmeza. «No diré nada hasta que mi abogado esté presente». Su experiencia en la industria del entretenimiento le había enseñado la importancia de la asesoría legal en momentos críticos como este. Durante las siguientes horas, la noticia del arresto de Maite Perroni se extendió como pólvora por todas las redes sociales y medios de comunicación del país. Los hashtags #Minose Maite Perroni y Justicia para Maite se volvieron tendencia mundial, dividiendo a la opinión pública entre quienes creían en su inocencia y quienes consideraban que la justicia finalmente había alcanzado a una celebridad privilegiada. Su abogado, el reconocido penalista Maestro Gómez, llegó al edificio 2 horas después, abriéndose paso entre la multitud de periodistas que aún esperaban afuera. «Mi clienta es completamente inocente de estos cargos. Estamos seguros de que cuando se presenten todas las evidencias, quedará claro que se trata de un malentendido terrible», declaró a los medios antes de ingresar al edificio. La audiencia de formalización de cargos se programó para el día siguiente, lo que significaba que Maite tendría que pasar la noche en las instalaciones del Ministerio Público. Esta noticia provocó una nueva ola de reacciones en las redes sociales, donde millones de fans expresaban su apoyo incondicional a la actriz. Al caer la noche, Maite se encontraba en una celda provisional, reflexionando sobre cómo un día que había comenzado de manera tan normal había terminado destruyendo su reputación pública. Sin embargo, en su interior mantenía la esperanza de que la verdad prevalecería y que pronto podría regresar a su vida normal. Los eventos de este día quedarían marcados para siempre en la memoria colectiva, como el momento en que una de las actrices más queridas del país enfrentó el sistema de justicia, generando un debate nacional sobre la presunción de inocencia y el tratamiento mediático de las celebridades.